Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de la figura del arbitraje y para ello tenemos a don Iván Uriarte. Él es árbitro de la Corte Nacional de Arbitraje Civil, Mercantil y Marítimo de Anjar. Muy buenas noches, Iván, bienvenido. Muy buenas noches. Bienvenido de nuevo a esta casa. Gracias, gracias. Siempre es un placer venir aquí a tu medio. Empezamos, si te parece, Iván, con el tema del arbitraje. ¿Nos puedes adelantar algo sobre esta figura? Últimamente se está hablando de ella. Coméntanos para que nos enteremos un poquito de este tema. Pues bien, el arbitraje es una figura que ciertamente se está asentando cada día más y con mayor acierto en la sociedad española. Yo pondría determinados ejemplos, como son el caso de las preferentes, en donde se ha optado por la figura del arbitraje precisamente por la celeridad, entre otras grandes virtudes que tiene el arbitraje, para dilucidar pues mayoritariamente materias de ámbito civil, mercantil y marítimo, ¿no? Todo lo que puedan ser reclamaciones de cantidad, temas de contratos de muy variada índole, etcétera, ¿no? Entonces, el arbitraje es una figura que, si bien es cierto que data de periodos verdaderamente ancestrales, porque ya viene recogido en el derecho romano, en España el asentamiento de la misma vino dado a partir del año 2003, más concretamente con la ley 60/2003 de 23 de diciembre, y luego hubo dos pequeñas variaciones que lo que hicieron fue consolidar aún más la figura del arbitraje, que vino dada en el 2009 y en el 2011. Pero realmente es una figura que, si me lo permite, vamos a tratar con profundidad, y me gustaría que de cara a los televidentes observasen de manera fehaciente que es no solo el futuro, sino yo hablaría del presente en la manera de resolucionar todos y cada uno de sus conflictos, y desde luego no me cabe la menor duda, va a ser el futuro no quiero mezclar lo que es la jurisdicción como tal, ordinaria, con el arbitraje, pero realmente son materias análogas, y el arbitraje sí que tiene, o en este caso carece, de una burocracia tan inmensa como tiene la jurisdicción ordinaria, que es lo que hace que los juicios se eternicen pues a lo largo de los años, y uno nunca sabe cuándo acaba o cuándo será el último recurso por interponer. ¿Cuáles son las virtudes, Iván, del arbitraje? ¿Qué ventajas tiene frente a la jurisdicción ordinaria? El arbitraje, Marian, tiene tantas virtudes que sinceramente sorprende. Yo, dentro de las charlas que he podido llevar a efecto de cara al arbitraje, las personas, pues es algo tan verdaderamente increíble que, como su propio nombre indica, en un primer momento pueden no creerlo, pero es que es cierto. La figura del arbitraje se caracteriza en que, a partir de poner en cualquier contrato, en la última cláusula del contrato, en donde siempre se pone, en caso de que existan problemas, se dilucidarán las cuestiones ante los tribunales ordinarios de justicia y demás. Bien, pues si en vez de esa cláusula hacen referencia a un contenido teórico que ya yo les facilitaría si se ponen en contacto, ya sea conmigo o con la sede de Anjar, el clausulado, que se remiten al convenio del arbitraje, lo que consiguen es un beneficio verdaderamente impresionante. ¿Por qué? Porque en el arbitraje no es necesaria la asistencia de abogado, no es preceptiva. Ya cada cual decide, lógicamente, si quiere que lo represente un abogado. Pero de inicio no es preceptivo la asistencia de un abogado. No es preceptivo, y por lo tanto, cuando digo que no es preceptivo, es que no es obligatorio. La asistencia de un procurador. Y luego un detalle también de trascendencia: no hay tasas judiciales a satisfacer. Nos estaremos ahorrando entonces, entre abogado y procurador y tasas judiciales, aproximadamente ¿cuánto? Pues muchísimo dinero, muchísimo dinero, porque estamos hablando, Marian, de que ya no solo se trata de que de por sí te vas a ahorrar muchísimo dinero, sino que el abogado, el procurador y la propia tasa judicial viene dada su concepto económico, llámese una minuta, llámese una iguala, llámese como queramos denominarlo, a partir de la cantidad que estés solicitando. Es decir, no es lo mismo que te cobre un abogado por una reclamación de 1.000 euros que por otra de 800.000. ¿De acuerdo? Entonces, claro,
te estás ahorrando un auténtico potosí en cuestión de dinero. Pero es que dentro de las ventajas, ya no solo se encuentra esa economicidad palpable y tangible que viene recogida en una ley, porque yo lo que quiero dar a entender sobre todo es que esto no es una cuestión privada, que se le ocurrió a un iluminado, no, esto es de la propia ley española, más concretamente la ley 60/2003 de 23 de diciembre. Entonces, no solo ahorras un dinero verdaderamente asombroso en la presentación de tu reclamación, en la presentación de tu demanda, sino que además se da una circunstancia, una doble circunstancia, que es celeridad y el carácter irrecurrible de las mismas. La celeridad, ANJAR, dentro de la Corte de Arbitraje del Estado español, para mi consideración, es la que efectivamente tiene una mayor nivel de exigencia para consigo mismos, porque dentro de su reglamentación interna menciona que se dan un plazo máximo de 4 meses para solucionar cualquier asunto. Pero lo cierto es que hasta el día de la fecha, la media en solucionar los casos es entre 30 y 45 días. Y te pongo un ejemplo, Marian. Si una persona mete una reclamación de cantidad, por poner un ejemplo, ante el juzgado de primera instancia, gane o pierda, puede ser recurrida esa sentencia al tribunal de segunda instancia, en este caso Tribunal Superior de Justicia. Ganes o pierdas, puede ser recurrida al Tribunal Supremo, ¿de acuerdo? Y ya si se trata de cuestiones de derechos fundamentales, al Constitucional, a Estrasburgo, lo que sea, pero normalmente suele cerrarse la vía judicial hasta el Supremo. Bien, para que tú llegues al Supremo y obtengas una sentencia del Supremo, estamos hablando de un periodo de 8 a 13 años. ¿Y económicamente? Y económicamente incalculable, porque has tenido que realizar 3 recursos, has tenido que volver a contratar a tu abogado en 3 ocasiones para la realización del recurso, al procurador, nuevamente tasas, un largo etcétera. Entonces, de 13 años pasamos a 45 días. A 45 días. Es que te voy a dar un detalle que ciertamente no es de ningún punto de vista cómico. Yo tuve un cliente que murió esperando una sentencia, porque la sentencia se dio en 14 años después de que la presentó el hombre. Eso ya no cabe, eso ya no cabe. O sea, en la jurisdicción actual, con las exigencias que tiene el ciudadano de que se resuelvan sus cosas, uno no puede estar esperando 13 años a que le caiga la bendición. O sea, no, tiene que realizarse con celeridad. Y ahí está la triple vertiente del arbitraje. Tenemos la economicidad, la celeridad y luego el carácter irrecurrible del laudo arbitral. Es decir, un árbitro, al dictar su sentencia, que en este caso se llama laudo, pero a todos los efectos es una sentencia, es irrecurrible. Esto es, ningún juez puede adentrarse tan siquiera en interpretar el contenido de la misma. Ningún juez. Y según reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, el laudo arbitral que dicta un árbitro tiene el mismo efecto que la sentencia que dicta un juez del Tribunal Supremo. O sea, estamos hablando de palabras mayores porque, insisto, no solo te ahorras un dinero importantísimo, no solo te ahorras un tiempo que para mí vale más que el dinero, porque 13 años de sufrimiento a ver quién los aguanta, sino encima en 45 días, un periodo máximo de 4 meses, pero entre 30 y 45 días, que es la media que solemos solucionar los laudos, tienes una sentencia irrecurrible en tu mano que se caracteriza en una carta de pago ejecutable ante cualquier jurisdicción y sobre la que cualquier juez no puede adentrarse en ella, sencillamente tiene que dar el ok, el sí señor, yo no me puedo adentrar, esto no me compete y usted tiene que pagar a este caballero lo que ponga el fallo respectivo, ¿no? ¿Qué es necesario, Iván, para dirigirse al arbitraje? Porque yo me pregunto a todas estas personas que están afectadas por el tema de preferentes, de las preferentes, que también en Canarias hay muchísimas personas. Ante este caso, ¿qué deberían tener? ¿Qué requisitos son necesarios para el arbitraje? El requisito del arbitraje es muy sencillo. El requisito del arbitraje se caracteriza en que
como en todo contrato, porque no estamos descubriendo nada nuevo, en todo contrato rige el principio de la autonomía de la voluntad. Es decir, si yo, por poner un ejemplo, te alquilo una casa, pues yo redacto un contrato de alquiler, o te la vendo, un contrato de compraventa, y entonces yo pongo todas las consideraciones que considero oportunas en ese contrato, y tú, si quieres, lo firmas, y si yo quiero, pues lo firmo. Bien, entonces se crea esa unificación de voluntades que hace que el contrato adquiera cuerpo de ley. Bien, pues para entrar en el arbitraje es tan sencillo como que en el contrato, única y exclusivamente en la última cláusula, en vez de poner en caso de diferencias entre las partes se irá a la jurisdicción ordinaria, que pongan en caso de diferencias entre las partes se dilucidarán ante la Corte de Arbitraje ANJAR en este caso. Solamente con eso, ya eso se entiende jurisprudencialmente como un convenio regulador, y el árbitro es cuando ya puede tomar las riendas del asunto. O sea, fíjate si es sencillo, que no es necesario leer un memorándum, firmar 40 folios, no, es en el mismo contrato que hace cualquier persona a diario, ya sea persona física o jurídica, O sea, estoy hablando hasta de empresas con sus proveedores. Todos los contratos que se hacen, si se incluye esa cláusula, van a encontrarse todas las ventajas que he dicho, economicidad, celeridad y el carácter irrecurrible de las mismas. Con lo cual, más fácil imposible, vamos. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, su programa, nos encontramos con el compañero Iván Uriarte, un compañero de esta casa. Él es árbitro de la Corte Nacional de Arbitraje Civil, Mercantil y Marítimo de ANJAR, y tiene su teléfono ahí en pantalla también a lo largo de la entrevista para que puedan recurrir a él. Iván, ¿cómo es eso posible, el tema del arbitraje? Porque parece una figura bastante fácil. Sí. Tú las has comentado, la economicidad, no es recurrible, la celeridad. Mira, ¿cómo es posible? Yo creo que efectivamente has realizado una pregunta muy interesante. Es decir, porque esto es una ley del 2003. Exactamente. 2003, ¿sí? Exactamente. ¿Por qué no se ha recurrido a ella? Claro, pues sencillamente, Marian, porque el ciudadano español, y me remito al ciudadano español porque yo soy español, y es lo que conozco, ¿no? Mayoritariamente. Siempre hemos estado acostumbrados a la burocracia interna de la administración. ¿De acuerdo? Entonces, esta ley data del año 2003 y tu pregunta es fabulosa. Si me estás diciendo todas las virtudes que tiene el arbitraje, ¿cómo demonios no se le ha ocurrido a un empresario, a un casero, a cualquier persona introducir esta cláusula? Pues sencillamente porque si hay algo en el derecho que a mí particularmente me fascina, son los usos y costumbres. Los usos y costumbres hacen que la ley varíe y se cambie. Y al hablar aquí de usos y costumbres, lo que quiero hacer mención es que estamos en el año 2013, llevamos 5 años de crisis. El pensamiento del ciudadano no es del año 2003, sino que han pasado ya 7 años en donde a partir del 2008-2007 estamos en una escalera que parece que no va a acabar, y es ahora donde la figura del arbitraje se está consolidando como una medida más que tangible de solucionar problemas, porque el ciudadano ya no puede más. El ciudadano ya no puede más. Cuando uno tiene el bolsillo lleno, se puede permitir licencias, puede esperar, puede pagar, pero cuando una persona se encuentra en la tesitura de que necesita una reacción rápida, por poner un ejemplo, los desahucios, ¿cuántas personas están con los temas de los desahucios, ya sean los desahuciados por falta de pago, que por imposibilidad manifiesta de pago, lo cual creo que en un país del primer mundo como es España tendrían que paralizarse por completo, pero sí es cuestión aparte. Pero también tenemos que ver la otra cara, es decir, la persona mayor que ha realizado un alquiler a un caradura y no lo puede echar en años. Pues con el arbitraje se le echan 45 días, ni más ni menos. Eso es claro. ¿Por qué esta figura que data del 2003 es ahora cuando hasta el propio gobierno está designando árbitros para que diriman
la controversia de las preferentes, para que diriman la controversia, por ejemplo, el tema de Pescanova, la huelga de aviones. ¿Por qué? Porque efectivamente ya no nos podemos permitir el lujo de seguir esperando. Hay una burocracia interna tan lamentable que no se ha adecuado a la realidad vigente. No se ha adecuado a la realidad vigente. Y tenemos nosotros como ciudadanos, ya no son los españoles, sino desde un punto de vista moral, ético, tenemos que afrontar la realidad como tenemos que afrontarla, con celeridad y luego con una responsabilidad manifiesta, porque otra cosa te quiero comentar, Marian, tú date cuenta, y yo insisto, yo llevo 17 años de ejercicio como abogado profesional, 17 años ininterrumpidos ejerciendo, tengo la suerte de contar entre amigos y conocidos muchísimos jueces, los considero a más del 85%, que es un porcentaje muy alto, personas con un conocimiento de la materia fabulosa, pero, quieras o no, un juez de primera instancia tiene en su subconsciente que su sentencia es recurrible. Y un juez de segunda instancia también tiene en su subconsciente que su sentencia va a ser recurrible, con lo cual, y no quiero establecer paralelismos negativos, pero ¿se pueden permitir el lujo de fallar? Nosotros no. Nosotros no, porque al ser nuestras sentencias irrecurribles, tenemos que, desmenuzar hasta las comas, los puntos y las síes. Para que te hagas una idea, una sentencia de primera instancia puede tener del orden de 4 a 6 folios con suerte. Bien, nuestros laudos arbitrales sobrepasan los 21 folios. Es decir, desmenuzamos todo, absolutamente todo, porque es una responsabilidad impresionante la que tenemos sobre nuestras espaldas, porque lo que digamos no puede ser recurrido. Y entonces no lo podemos tomar a la ligera. No digo con esto, insisto, que el juez lo tome a la ligera, pero quieras o no, ese carácter subconsciente de decir, bueno, si está mal, ya un compañero de índole superior, pues lo corregirá. Nosotros no tenemos ese comodín. Nosotros no tenemos el comodín de fallar. Nosotros tenemos que acertar. Otro tema también importante, Iván, ¿no supone esto un menoscabo para los jueces? Porque los jueces, ¿qué opinión tienen al respecto sobre el tema del arbitraje? Los jueces, nosotros tuvimos la oportunidad hace escasos meses de llevar a cabo un curso de formación de árbitros, y precisamente uno de los invitados fue el presidente del Tribunal Decano de Jueces. Los jueces no ven con malos ojos la figura del arbitraje, porque saben que les puede quitar mucho trabajo tedioso de encima, porque es que los juzgados de igual manera, es como en todo, de igual manera que hay temas muy serios, pues hay temas auténticamente ya bacanos y temas de muy variada índole. Entonces, los jueces, yo considero, y si no es así, debieran considerarlo, que el árbitro es una figura que también no es que merezca el respeto. Yo no estoy exigiendo el respeto de nadie. Yo, con el respeto que tenga yo, mis compañeros, me valgo y me sobro. Pero los jueces creo que lo ven con buenos ojos, y es más, creo que precisamente el arbitraje, la progresión ascendente que está teniendo, va a implicar la burocracia interna de la justicia española, que el arbitraje está dentro de la justicia española, pero para intentar diferenciar la justicia ordinaria, ¿de acuerdo?, también se agilice. Porque estamos hablando de dos realidades, justicia ordinaria, arbitraje, que están dentro de la misma Constitución española, me refiero dentro de la misma ley del Estado. No estamos hablando de una plataforma, estamos hablando de leyes. Entonces, no somos la cara y la cruz de una misma moneda, formamos la cara de la misma moneda, somos la misma moneda. Entonces, lógicamente los jueces nos profesan, como nosotros a ellos, pues un respeto absoluto, y creo sinceramente que están de acuerdo por muchas cuestiones. Primero, por quitarse trabajo de encima, que tiene muchísimo. Pero realmente, muchísimo. ¿Cuántas sentencias al día tendrá que firmar, que redactar? Demasiadas, ni se sabe, demasiadas. Quizás por eso se ha llevado a efecto desde hace años, pues lo que estaba denominándote de esa burocracia, de que el juez es humano, como lo es el árbitro, se puede equivocar y se puede ir a segunda instancia y demás. Pero claro,
esa trilogía de acontecimientos, a quien perjudica es al ciudadano. Y el ciudadano es quien paga. Y el ciudadano ahora mismo no está por la labor de tener paciencia. Y por eso, por la falta de paciencia y por la falta de dinero, medidas como las tasas judiciales resultan de locos. Resulta absolutamente de loco. Una persona, por ejemplo, Marian, que le deba un vecino 1.000 euros, si se va al juicio ordinario, va a perder 2.000 euros. Porque solo en pagar la tasa judicial, solo en pagar al abogado, con las salidas de despacho, con todo lo que establece el criterio orientador del colegio de abogados, que se recurre, que si no recurre, se te van 3.000 euros y estás reclamando 1.000. Entonces, y el tiempo también. Y el tiempo. Entonces, por eso digo, en el arbitraje te ahorras todo eso, porque en el arbitraje, si bien es cierto que yo, estoy convencido de que es pertinente que vayas acompañado de un profesional, pero cuando hay casos que son claros, porque las reclamaciones de cantidad son habas contadas. Si yo tengo un contrato con tu persona y tú me debes 1.000 euros, 2.000, 3.000 euros, yo con aportar que en la domiciliación bancaria no se haya un ingreso jamás de los jamases, pues yo no necesito un abogado. ¿Y para el tema de las preferentes, Iván, necesario abogado? ¿Crees? Vamos a ver, el tema de las preferentes es un tema que yo sí considero que es preceptivo ir un profesional. Porque además allí estamos tratando un tema muy sensible. Hay mucha gente mayor. Y quieras o no, tienes que puntualizar todo ese foco colectivo en uno o dos profesionales que sean los interlocutores válidos de cara al árbitro y así evitar pues perjuicios, llámese pues, de salud, de malestar social y demás. O sea, hay casos, por eso te digo que hay casos en que sí, lo veo absolutamente lógico que se vaya acompañado de un profesional del derecho. Pero hay otros que no es necesario, porque se trata de una mera lectura. Y todos, todos, afortunadamente creo que prácticamente todos sabemos leer. Entonces, si tengo un contrato de alquiler delante de mis ojos, solicito una acreditación bancaria, domiciliación bancaria de los últimos 12 meses, observo que el sujeto B no ha satisfecho ese concepto, pues blanco y en botella leche. Y no ha sido necesario pagar nada más, ¿no? Nos encontramos con el compañero Iván Uriarte, él es árbitro de la Corte Nacional de Arbitraje Civil, Mercantil y Marítimo de Ajara, y estamos hablando sobre la figura del arbitraje, una figura que está implantada en nuestro país desde el año 2003. Iván, ¿qué ámbito legal abarca el arbitraje? El arbitraje con el tiempo abarcará, a excepción del ámbito penal, yo creo que con el tiempo va a abarcar todas las ramas del derecho. Actualmente está asentada sobre la base civil, mercantil y marítima. Si bien es cierto que la reforma laboral establece en casos de descuelgue de convenios colectivos que si no hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, pues se remiten a la comisión paritaria. Si aún así no hay un acuerdo con la comisión paritaria, se remiten al laudo arbitral. Pero claro, ese laudo arbitral está designado literalmente por el gobierno. O sea, no es por voluntad de las partes, sino lo designa el gobierno respectivo de la comunidad autónoma en la que surja esa discrepancia. Y luego ya se iría a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos si el laudo arbitral no prosperase, pero ojo, porque las personas podrán decir, ¿cómo que no prospera? ¿No me has indicado que es irrecurrible? Es irrecurrible, pero si el laudo arbitral tiene algún vicio de forma, como por poner un ejemplo, yo he solicitado 3 cosas, y al realizar el laudo llevo a efecto una consideración sobre 5 cosas, es decir, me he excedido de lo que me han solicitado, entonces ahí sí pueden solicitar la anulación del laudo, pero incluso así es una solicitud. El árbitro puede seguir en sus 13 y decir que es irrecurrible. Otro tema importante, una vez dictado el laudo de sentencia arbitral, no se puede recurrir. Jamás. Y ya has dicho que es una sentencia que tiene muchísimas páginas, es una sentencia que desglosa, es una sentencia que desglosa total y absolutamente
todos los parámetros de la demanda interpuesta, de la contestación de la demanda, analiza toda la prueba documental que se haya podido presentar, se enfrenta no solo dentro de lo que es la conformación del laudo en materias eminentemente civiles, mercantiles o marítimos, sino que si es necesario interrelacionar diferentes leyes para dar peso y cuerpo a la demanda, al laudo en este caso, pues también se lleva a cabo, ¿no? E insisto, nosotros nos gusta decir que son pequeñas tesis, porque efectivamente estamos hablando de sentencias de entre 18 y 21 folios. O sea, son sentencias que tienen un peso totalmente específico y que desde luego tienen una conformación absolutamente inenarrable en el sentido de que todo está detallado al detalle. Inconveniente entonces ninguno, o sea, la figura del arbitraje entonces, Iván. Ninguno. María, es que tengo que indicarte que ciertamente no hay ninguno. Y además te lo digo de corazón. O sea, te lo digo de corazón y con todo el convencimiento de mi persona. Es que el arbitraje es el presente y el futuro. Ahora el tema, por ejemplo, que preocupa tanto, los desahucios, la situación en la que está, 6 millones y pico de desempleados en toda España, desahucios todos los días. ¿Cualquier persona se puede acoger entonces a esta figura, adherirse al arbitraje? Se puede adherir al arbitraje siempre y cuando el contrato que haya firmado con el banco pueda cambiar esa cláusula. Claro, porque siempre hablamos de que es la autonomía y la voluntad de ambas partes. Si lo puede cambiar, fabuloso. Ahora bien, que no lo puede cambiar, pero mañana, si Dios quiere, puede comprarse otra casa, él sí puede exigir que en el contrato se ponga la cláusula de arbitraje. Y una cuestión que se quedó un poco en el tintero, lógicamente en este caso por mi culpa, es que el arbitraje también intenta algo que difiere mucho de la jurisdicción ordinaria, y es humanizar la ley. Nosotros cuando realizamos las sentencias no somos como un caballo que solo ve hacia adelante. Nosotros tenemos una vista panorámica y también nos influye mucho las circunstancias personales de unos y otros. Y si consideramos oportuno establecer un careo entre las partes, porque consideramos a lo mejor una persona sobre el papel tiene razón, pero realmente en la práctica, que desgraciadamente hay una divergencia muy grande entre teoría y práctica, en la práctica la otra persona pues ha podido verse sometida a un semi-engaño, el árbitro puede hacer un careo y también intermediar en la medida de lo posible, nunca imponer, sencillamente intermediar para que pueda existir un acuerdo al respecto. Muy bien, pues aquella persona que se quiera poner en contacto contigo, pues recordamos el teléfono de Iván Uriales, el 928 36 21 21, facilito, 36 21 21, y también el 828 02 17 30. ¿Algo más, compañero, que quiera añadir a la intervención de hoy? Pues nada, sinceramente indicarle a los televidentes que el arbitraje es una figura real, es una figura consolidada, es una figura que contiene una celeridad sin precedentes, una economicidad que ya se ha dicho que está fuera de toda duda, y luego el carácter irrecurrible que dispone el laudo que dicta un árbitro, es la mayor garantía de pago que tienen de cara a terceros, y fundamentalmente también dentro de esa celeridad hacer hincapié que puedan entender que de 13 años de litigio se los pueden evitar pasando tan solo 45 días. Por lo tanto, creo que en todos los contratos que incluso lo dialoguen con las otras partes para que se introduzca esta cláusula arbitral, y desde luego en los sucesivos siempre se adhieran al arbitraje, porque es el medio más resolutivo, eficaz y seguro del momento y del futuro. Muy bien, pues muchísimas gracias, compañero, por estar aquí hoy, esta noche en Canal 13 Digital, y espero verte por aquí otro día. A ustedes, muchas gracias. Espero que la entrevista de hoy de Iván Uriarte Rivero, él es árbitro de la Corte Nacional de Arbitraje Civil, Mercantil y Marítimo de Anjar, haya sido de su agrado. Y también recordar que esta entrevista será colgada en el día de hoy en nuestro Facebook de Canal 13 Digital, para que todas las personas interesadas
pues puedan visualizar la entrevista del compañero Iván Uriarte Rivero. Muy buenas noches, Gran Canaria.